Eso, sin embargo, tanto esta rigidez o esta posibilidad de denuncia del propio ciudadano ante las instituciones realmente fue poco operativa porque, como les decía, los vaivenes del monarca, por tanto, derogando la Constitución cuando le placía o cuando podía, pues no daba efectividad ninguna a estos preceptos de la Constitución. Y otro aspecto esencial fue la influencia francesa, como decía al principio, intentando contextualizar el porqué de la Constitución en la Constitución de 1812, con un claro referente a lo que fue la revolución de esos tiempos, por tanto, mirándose en el espejo de aquellos revolucionarios franceses, por tanto, y dando el paso a una Constitución, siguiendo el predicado que años antes había dado el barón de Montesquieu, por tanto, la necesidad de separar los poderes, porque se había comprobado a través de los años que el poder absoluto, el poder en una sola mano, tiende a la cosa. Por tanto, la necesidad de establecer un gobierno, un parlamento y un poder judicial claramente separados. Y hay también una serie de principios que me gustaría comentarles sobre esta Constitución de 1812. La primera de ellas es la soberanía nacional. A partir de ese momento, ya la soberanía nacional no está en manos del rey, sino va a pasar a la nación, a ser el pueblo, compartiéndolo con el rey. Pero es un paso decisivo en cuanto a la ideología reinante por parte de los revolucionarios liberales. Un segundo aspecto es el avanzado, el principio de división de poderes. En la propia Constitución se establece ya un sistema de elección realmente indirecto, y el sufragio obviamente termina siendo censitario, y además estaba en manos solamente de los varones, ¿no? Mayores de 25 años, las mujeres hasta los 30 años en la República no pudieron votar en unas elecciones, y además en este momento ya se les dota de unos privilegios, las prerrogativas individuales a los parlamentarios, por tanto van a estar sujetos a inviolabilidad, a inmunidad, a fueros especiales, tanto para evitar que puedan ser manipulados o presionados en el ejercicio de su cargo. Y otro aspecto fundamental, el principio de legalidad. A partir de ese momento, desaparecidos esos privilegios señoriales, esas distintas castas, esos distintos estamentos, ha existido un principio básico para todos, la Constitución y la ley. Por tanto, la necesidad de sujeción de todo a un ordenamiento jurídico además uniforme y único para todos. Existió también una serie de derechos y libertades reconocidos en la propia Constitución de 1812, pero no sistemáticamente organizados en un título o un capítulo, como ocurre generalmente en el constitucionalismo moderno o en el constitucionalismo de la democracia moderna, ni mucho menos, sino aparece integrado, pero en definitiva se reconocen una serie de libertades que perduran hasta hoy, por tanto, inviolabilidad del domicilio, el derecho a la instrucción pública, es decir, el derecho a que todos tengan una educación efectiva, independientemente de su estatus social, también la libertad de imprenta, tanto de hecho que han llegado hasta hoy. Llama la atención, si acaso, el que no existe una libertad confesional. En ese momento establecía que solamente existía una confesión, la confesión religiosa católica apostólica, y prohibía además articular cualquier otro, el reconocimiento de cualquier otra confesión religiosa. Tengo que decir además, fíjese, algunas cosas que nunca fueron operativas. La instrucción pública, es decir, la necesidad de crear por tanto escuelas de enseñanza pública obligatoria, no cobró mucha efectividad, entre otras cosas porque España estaba en la bancarrota, no existía dinero y por tanto era imposible que los niños pudieran acceder a la escuela. Pero además también por el hecho cultural de que generalmente las clases más humildes entendían que los de su clase, los hijos no tenían ni por qué ir a la escuela, ni porque tenían que aprender a leer, a escribir, ni a formarse, porque pensaban que si su padre era jornalero, su hijo sería jornalero, si su padre era carpintero, su hijo sería carpintero, y así sucesivamente. Esto ocurre incluso en Canarias, se agrava, porque en Canarias, hasta principios del siglo XX, es un especialista, que solamente 1 de cada 5 niños, por tanto 2 de cada 10, por tanto el 20%, por tanto, de la población solamente accedía a la enseñanza escolar. Es necesario, obviamente, también homenajear no solamente la Constitución en sí, a aquellas personas que trabajaron, destacaría de ellos tal vez al mejor artífice que tuvo la Constitución de 1812, que fue Agustín de Argüelles, ¿no? Creo que fue tal vez la mente más clara de la configuración de la Constitución de 1812, pero también es necesario homenajear a aquellos canarios que participaron. Cuatro canarios, Antonio Ruiz de Padrón o Santiago Key Muñoz, también Fernando Llarena Franchi,
fue el único seglar, el único que no era canónigo, y de Gran Canaria uno era Gomero, los otros de Tenerife, y Pedro Gordillo Ramos de Gran Canaria, también canónigo. Con un trabajo importante, no solamente durante la época constituyente, sino antes y después. Fundamentalmente, en lo que a nosotros nos acontece, Pedro Gordillo fue una persona también adelantada, diría, a su tiempo, de personas que tenían una mente preclara de hacia dónde debía caminar la sociedad, defendiendo, entre otras cosas, siempre la abolición de los señoríos jurisdiccionales. Sobre todo piense que en esa época, cuando estamos comenzando el siglo XIX, todavía 4 de las 7 islas Canarias estaban sujetas a señores. Es decir, había islas de realengo, como ustedes saben, Gran Canaria, Tenerife y La Palma, pero el resto de las islas estaban sujetas a señores, e incluso en algunas de las islas grandes pues había algunos señoríos, ¿no? Aleje, Güímez, etc. Entonces fue un defensor claramente de que no debía existir ese vasallaje de los vasalladores, por tanto debían configurarse las islas bajo un mismo ordenamiento jurídico. También me gustaría destacar de Pedro Gordillo, ya aprobada la Constitución, la defensa de una universidad en las islas, con ubicación en la isla de Gran Canaria. Obviamente, como ustedes imaginarán, pues se opuso Tenerife en su momento, y finalmente en 1816 pues se crea y por tanto se constituye la Universidad de La Laguna en Tenerife. ¿Cómo afectó realmente esta Constitución a Canarias? Claro, Canarias siempre sufrió grandes atrasos con respecto a lo que estaba ocurriendo en la península. Es bien cierto que nosotros no fuimos partícipes directamente de la guerra de la independencia. Y además, conforme llegaban las noticias, aquellos que eran nuestros enemigos se convertían después en nuestros aliados, y así ocurría con británicos y franceses. Por tanto, los británicos eran declarados enemigos y por tanto estábamos en coalición o en concierto con los franceses para combatirlo, pero después, cuando nos llegan las noticias, pues al contrario, pues nos aliamos con los británicos y luchamos contra los franceses. También se produce, como no puede ser de otra manera, en la franja comercial. Pero la situación de Canarias en realidad era de un gran atraso. ¿No? Si el analfabetismo era altísimo en la España peninsular, aquí todavía lo era mucho más. Y Canarias, fíjense que había podido avanzar, tal vez diría muy ligeramente, hacía 300 años apenas desde la última isla conquistada, hasta que realmente se produjo esta guerra de la independencia, y las islas tampoco estaban especialmente pobladas. Recuerden que después del fenómeno de la conquista, pues había que repoblarlas, y esto no era nada apetitoso para los peninsulares, porque en líneas generales, en el momento de terminar la conquista, se había descubierto América, lo cual era un signo muy importante para la aventura. Había oro, se podían, hacer dueños de extensas tierras, por tanto era un sitio para mejorar, y también acababa de reconquistarse Granada, por tanto era mucho más fácil repoblar las tierras de lo que se denominaba Baja Castilla, que venir aquí a unas islas lejanas, inciertas y con ninguna o poca riqueza. Por tanto hubo que incentivar de la propia Corona de Castilla y organizar las islas de la mejor manera posible para que éstas se pudieran repoblar. Lo que se hizo fue incentivar fiscalmente, por tanto, abaratar los impuestos que se pudieran dar a aquellas personas que repoblaran, y repartir tierras y agua a aquellos que así vinieron. Jurídicamente, las islas estaban organizadas todas en torno a cabildos, es decir, existía una institución propia de Castilla, que era la que organizaba la vida jurídico-política en cada isla. Y en el momento, además, que se produce en este pasado siglo XIX, las islas, potencialmente, Tenerife tenía un cabildo muy potente debido a sus exportaciones, que tuvo tradicionalmente, sobre todo a los mercados británicos, pero la vida jurídico-política era muy importante en Gran Canaria, porque en Gran Canaria estaba en ese momento todavía la Capitana General, estaba la Audiencia Territorial, estaba el Santo Oficio, estaba la diócesis, estaba todo. Sin embargo, la Constitución de 1812 va a suponer un giro tremendo para Canarias. ¿Por qué? Porque van a terminar desapareciendo esos cabildos que no van a reaparecer hasta 100 años después, hasta 1912. Y en base a un artículo que establecía la propia Constitución de 1812, se va a organizar territorialmente el Estado
en base a provincias y a municipios, por tanto gobernadas por diputaciones provinciales. Ha sido el gran error institucional que hubo aquí en Canarias, crear una diputación provincial para todo el archipiélago y unos ayuntamientos que gobernaran a los municipios. Pero en el desarrollo de esta ley, una de estas leyes, la ley de provincias, se va a originar el gran problema, el gran cisma que hemos tenido en Canarias hasta la actualidad, que es el origen del pleito insular. ¿Por qué? Porque si bien hubo una tradicional pelea entre las dos ciudades más importantes en ese momento, la ciudad de La Laguna y la ciudad de Las Palmas, todavía se llamaba Las Palmas en esa época, en Madrid se va a la capitalidad de Canarias, a Santa Cruz de Tenerife, fundamentalmente o probablemente por la circunstancia de la importancia de sus generales en estos asedios habituales que existían contra las tropas extranjeras. Esto va a crear un cisma muy grande entre Gran Canaria y Tenerife, que se va a resumir en dos ideas claras que se van a producir además durante todo ese siglo XIX. Por un lado, la idea de la idea que defienden en Gran Canaria, que es la división, por tanto, o que se divida estas islas en dos provincias, o sencillamente que se dé un gran protagonismo a los cabildos, que se vuelvan a reconsiderar la figura de los cabildos y esto, por tanto, doten de autonomía, de gran autonomía a cada isla. Con estos avatares circula la circunstancia de Canarias durante todo el siglo XIX y hasta la reaparición de 1912 de los cabildos, que nada arregla. Es decir, sí, a lo mejor termina por arreglar el desaguisado de lo que va a la Diputación Provincial, pero nada arregla la disputa entre Gran Canaria y Tenerife. Esto no va a producirse hasta la división provincial que se produce en 1927, cuando el archipiélago queda bajo dos provincias, la provincia de Las Palmas y la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Esto que parece ser que, o intenta dar una idea de que el problema estaba solucionado, se vuelve a reconvertir con la aprobación de la Constitución de 1931, porque la Constitución de 1931 va a reconocer territorialmente lo que se llama el Estado integral y esto va a originar nuevamente disputas. Sin embargo, yo creo que la clase política canaria en esa época sí estuvo muy a la altura de lo que exigía la circunstancia. Se intenta dotar a cada territorio de los primeros estatutos de autonomía y en este sentido sí parece que se arreglan las graves tensiones fundamentalmente entre las dos islas capitalinas, entre Tenerife y Gran Canaria. Y se hacen dos proyectos de estatuto, un proyecto liderado por Gil Roldán y otro proyecto aquí por Junco Toral, en el que intentan dar una visión de un estatuto de autonomía para Canarias, donde se terminan o se intentan arreglar los problemas que siempre nos han perseguido. Por un lado, una capitalidad alternativa o compartida y por otro lado, cómo solventar el problema del Parlamento y del Gobierno, estableciendo la idea de que este pudiera ser alternativo. Por tanto, por periodo legislativo podrían estar en una isla y en el siguiente en la otra. Sin embargo, esta solución, que parece salomónica, pensada por las clases notables de la política canaria, van al traste muy rápidamente, porque esto prácticamente es aprobado el 17 de julio de 1915, 17 de julio de 1936, y por tanto, en las vísperas del golpe de Estado que parte también de estas islas del propio general Franco y que acaba con esta idea de autogobierno de Canarias. El resto del proceso lo conocemos. Existen 40 años de sequía, por tanto de ausencia del auténtico constitucionalismo, por tanto de la defensa de los derechos y de las libertades, de la separación de poderes, y esto cambia su marcha cuando muere el dictador y se procede a la transición a través de la Constitución del 78, donde se configura un nuevo mapa que permite además el autogobierno con plena efectividad, como así ha sucedido con los estatutos de 1982. Por tanto, en esta breve síntesis con grandes saltos en el tiempo, realmente no podríamos estar hablando hoy de la Constitución del 78, no podríamos estar hablando del autogobierno en Canarias, por tanto de un modelo de organización territorial, si no se hubiese dado un primer paso allá por 1812, por tanto con la aprobación de una primera constitución, por tanto con un nuevo cambio, un cambio en el modelo político, institucional, social de nuestro país.
Por tanto, no podríamos estar hablando hoy de lo que tenemos si no hubiese habido un primer paso a partir de aquella Constitución de 1812. Todo ello yo creo que se resume en la legalidad, el principio de legalidad. Y yo recordaba uno de los cuentos de Kafka, que un ciudadano que quiere acceder a la ley y el guardián de la ley pues no le deja entrar y le da un taburete para que se siente, porque no va a entrar, no le va a dejar entrar. Entonces, por ningún tiempo, el ciudadano dice, ¿cómo puede ser que durante tantos años nadie haya estado interesado por entrar en la ley? Yo creo que eso fue lo que pensaron aquellos que elaboraron la primera Constitución. Por tanto, abandonaron aquellos privilegios, abandonaron aquellas monarquías absolutas y por tanto se ciñeron a una regla de oro que a partir de ese momento es la que nos ha llevado hasta la actualidad, que es el de la ley. Por tanto, el de la obediencia al principio de legalidad. Yo creo que no creo que nosotros podamos asistir al 300 aniversario de la Constitución de 1812, no vamos a llegar. Pero sí podemos seguir felicitándonos por aquellas conmemoraciones a las que podemos seguir asistiendo en base a las nuevas realidades. Este año también se cumplen los 30 años de nuestra Constitución, de nuestro Estatuto de Autonomía del año 82, y por tanto yo creo que debemos seguir felicitándonos por este autogobierno, por esta evolución y por tanto por seguir dentro de esta senda constitucional y que todos lo podamos seguir viendo. Yo les agradezco la atención a ustedes y a Tomás por haber invitado y muchas gracias por todo. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta para completar algún interés que tengan sobre la ponencia. Bueno, pues vamos a dar por concluida la conferencia de hoy, la sesión de hoy. Lo que sí, desde el Círculo Mercantil y dentro de lo que es el marco de las jornadas, del ciclo de conferencias, que repito, se organizan por parte de la Real Sociedad Económica, de la Universidad del Consejo Social y del Círculo Mercantil, queremos que Pedro se lleve un recuerdo de su participación en esta conferencia y que por lo menos lo pueda tener en su casa como recuerdo de este día y de estos actos, ¿no? Le vamos a hacer entrega de una metopa agradeciéndole su participación en este ciclo de conferencias.